¿Listo? ¿Ahí están viendo todos? Ok, bueno. Sí, sí, Entonces, señor. esto es lo que... Ay, ¿ya no? ¿O sí? Sí, sí, está. Sí, Ok. Entonces, el tema que nos reúne esta tarde es la terapia de alto flujo nasal. Cuando se denomina OptiFlow es porque es la marca que registró Fisher Paykel, para que lo tengan presente. Ya hoy encontramos otras marcas, pero como les decía al comienzo, Fisher ha sido el líder a nivel mundial. Es el que lleva mucho más tiempo en el desarrollo y en el posicionamiento, porque pues ya se desarrolló hace rato, pero posicionarla lleva mucho más tiempo y en eso hemos trabajado mucho tiempo. Entonces, la idea es que durante este tiempo lo que vamos a hacer es una revisión de su definición, de cuáles son los efectos fisiológicos, siendo estas dos primeras partes como lo fundamental para entender, y de ahí para allá pues ya vamos a entrar un poco de hablar del tema de equipamiento, pues porque es importante que ustedes lo conozcan, los protocolos de uso que muy querida Minata hizo, que en este espacio yo les tenía que hablar desde el recién nacido prematuro hasta el adulto. Dios mío, espero que ustedes no se me vayan a saturar, porque es denso, pero vamos a tratar de que sea muy dinámico para que a ustedes les quede súper claro. Y no voy a tratar de no ser así tan densa con la evidencia, para que sea mucho más práctica para ustedes, pero no podemos dejar de hablar de ese tema que es súper importante. Y al final, conclusiones, y ya después de eso les doy paso a ustedes para que me hagan todas las preguntas que tengan. ¿Listo? Vamos a definirlo y llegar a una definición que fuera realmente completa y que realmente justificara muy bien lo que significa la terapia de alto flujo. Se demoró mucho tiempo, porque al comienzo es que eso es un sistema de oxígeno, no, que es un sistema de soporte respiratorio, no, que sí, que no. Y finalmente, hoy en día podemos decir que la terapia de alto flujo sí se compone como un sistema de soporte respiratorio no invasivo, ¿sí? Sino que como estábamos tan cerrados en una definición tan limitada a pensar en que solamente el sistema no invasivo se refería a una máscara que sellaba la vía aérea del paciente, entonces digamos que costó un poquito de trabajo entender por qué eso también podía ser un sistema de soporte no invasivo. Lo que pasa es que a partir del uso de esta cánula podemos administrar de una forma muy cómoda una amplia gama de concentraciones y de flujos de oxígeno que superan, oigan bien, superan absolutamente siempre los límites tradicionales, hablando en términos de lo que ya conocemos de forma convencional. A esta gama alta de concentraciones le adicionamos la administración de presión positiva, digamos que es la consecuencia principal de ajustar un flujo muy alto a través del sistema, el alcance de una presión positiva. Y el otro mecanismo o el otro gran alcance que obtenemos es el de lavado de CO2. Ya que ahorita en la medida en que vamos avanzando, vamos a ir desglosando cada uno de los mecanismos que componen toda esta gran definición y nos va a quedar supremamente claro. Pero a partir de este alcance de presión positiva y de ese efecto de lavado de CO2, logramos un impacto muy positivo y poderoso sobre el intercambio de gases. Y es a partir de ese entendimiento que logramos pues ya clarificar muy bien por qué es que la terapia de alto flujo sí mejora la oxigenación de los pacientes. ¿Listo? Todo esto, toda esta belleza aquí descrita, no se puede lograr si no concebimos en la mente que este sistema se tiene que integrar con un adecuado sistema de humidificación y calefacción de ese gas que estamos entregando al paciente. ¿Listo? Lo otro importante que ofrece la terapia de alto flujo es que de forma muy precisa, confiable absolutamente durante todo el tiempo de la terapia, vamos a entregar una mezcla precisa. Realmente podemos dosificar la fracción inspirada de oxígeno para ese paciente a través de ese sistema. ¿Listo? Ya ahorita, ya para ustedes, quien tenga la oportunidad, pues ya va a poder conocer de cerca a qué me refiero con la innovadora cánula, porque es que realmente es una cánula muy diferente, cero particular a lo que normalmente ya ustedes conocen como cánulas convencionales. Ya la profe se los mostrará en otro momento. ¿Listo? Entonces, como les decía al comienzo, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en digamos no fuimos los que desarrollamos la terapia, porque nosotros somos los distribuidores en Colombia de esta marca,
pero lo que sí hicimos fue, nos encargamos fue de posicionarla en este país, haciendo alusión a qué. ¿Qué es lo que busca Optiflow? Siendo Optiflow la marca registrada para la terapia de alto flujo de Fisher and Paykel, lo que buscaba era posicionarse en esta curva de oportunidad. Costó mucho, costó muchísimo trabajo, sobre todo porque les estoy hablando que el desarrollo empezó más o menos hace 20 años, hace bastante. Lo que pasa es que inicialmente se desarrolló para las áreas de neonatos y pediatría, donde costó menos trabajo entrar porque inclusive usaba equipos que ya se usaban dentro de esas unidades. La humidificación activa es mucho más frecuente en áreas neonatales y pediátricas, entonces no fue difícil entrar con un sistema que proveía cierta presión positiva para el paciente y que digamos que normalmente es parte de las terapias respiratorias que hacemos para ese grupo poblacional. Pero ubicarse y explicar y entender que para una población adulta este sistema, si se ubicaba en esta curva de oportunidad, iba a resultar en disminución de la agudeza de los cuidados para sus pacientes y en disminución de la estancia hospitalaria de ese paciente bien seleccionado, no fue fácil. Se requirió de mucha evidencia que se vino a desarrollar a partir del 2014 para acá. Entonces, pues estamos hablando de que no hace mucho tiempo en adultos ya era un tema pues que se empezó a considerar. Pero esta fue la búsqueda y esto es lo que hoy en este momento de la historia hemos logrado. ¿Cuál fue el impulso? ¿Cuál fue el último empujón? La pandemia, definitivamente. Ya hoy el que no creía, cree. El que todavía tenía dudas, pues ya no tiene ninguna duda. El que no tenía presupuesto para el alto flujo, lo encontró. Porque definitivamente la terapia de alto flujo sí resultó en una solución efectiva para el manejo de estos pacientes y ya lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que esto es supremamente interesante y es el punto de partida para decir, bueno, no, listo, chévere, sí, lo que buscaba hacer ubicarlo aquí, entonces ahora explícame cómo es que logras esta curva de oportunidad o esta ventana de oportunidad. Importante para llegar aquí, pues que la selección del paciente es fundamental. Esto no es una moda, esto no es para todos los pacientes y esto lo que busca es que usted tenga un criterio clínico muy bien fundamentado a la hora de seleccionar el paciente. ¿Listo? Bueno, entonces, como nos vamos a mover en todos los grupos poblacionales, es importante que entendamos algo, que yo voy a tratar de ser muy explícita, mejor dicho, los mecanismos de acción es lo más importante que tenemos que entender al final de esta revisión. Los mecanismos de acción se comportan exactamente igual en toda la población. Lo que ya difiere entre uno y otro ya es el manejo como tal, o sea, el ajuste, el protocolo. Entonces, al final sí vamos a ver cómo se va a diferenciar lo uno de lo otro. Pero lo primero que vamos a revisar, que son los mecanismos de acción, funcionan igualito en toda la población, ¿listo? Neonato, pediátrico y adulto, ¿listo? Así que no va a haber ninguna diferencia. Aquí entonces vamos a empezar a ver la importancia o lo que hace que el alto flujo pues mejore, obviamente, la falla respiratoria tipo 1 en los pacientes, los síntomas, y es a partir del alcance de 4 grandes mecanismos. El primer mecanismo o el más importante, digamos el que tiene más peso, es el mecanismo de soporte respiratorio. Reitero, vamos a ir revisando uno a uno. Entonces, el mecanismo de soporte respiratorio se conforma de 2 grandes alcances, lo que veíamos en la definición, la reducción del espacio muerto o el lavado de CO2 y el alcance de presión positiva. Los otros 3 mecanismos no menos importantes, porque realmente todos son protagónicos, pero digamos que son secundarios en este caso, son el mecanismo de hidratación de la vía respiratoria, el mecanismo de oxígeno suplementario y el mecanismo de comodidad para el paciente. O sea, este mecanismo es fundamental en el éxito que tiene la terapia de alto flujo. Entonces vamos a ir viendo uno a uno. ¿Listo? Vamos entonces con el mecanismo de soporte respiratorio, haciendo alusión al primer mecanismo, que es el de reducción de espacio muerto. Denme un minutico, por favor. Un solo segundo. Cuando hablamos de la reducción del espacio muerto,
pues tenemos que hacer referencia a una situación importante. Sí, obviamente sabemos que hay dos espacios muertos, uno anatómico, uno fisiológico, pero yo voy a hacer énfasis en lo que sucede en el espacio muerto anatómico. Entonces ustedes me van a decir, pero perdón, o sea, el espacio muerto anatómico ya está definido, mide lo que mide, ¿cómo lo vamos a reducir? Pues estoy haciendo referencia a lo que contiene ese espacio muerto, o sea, lo que sucede que es pues digamos que lo que se contiene en ese espacio tras respiración y respiración siempre es una cantidad considerable de, o la mayor presión de gas que hay ahí es de CO2, eso lo sabemos, ¿verdad? Resulta que aquí lo que vemos en esta imagen es un modelo que simplemente muestra imágenes de gammagrafía, donde a través del comportamiento de un radiotrazador vemos lo que sucede o el comportamiento de ese CO2 que está contenido ahí en ese espacio muerto. ¿Listo? Aquí vemos cómo, pues digamos, este modelo es un modelo control, es decir, no tiene ningún tipo de soporte, y aquí en la medida en que va cambiando la imagen, pues el soporte se va haciendo mayor. ¿Qué soporte? Pues el soporte de alto flujo con diferentes gamas de flujo. Entonces, fíjense en ustedes que aquí en el paciente control, pues obviamente que con ese CO2 pues no ocurre nada porque pues no tiene nada, sino que es lo que ocurre normalmente. En la medida en que se va generando un flujo continuo en esa vía aérea y en la medida en que ese flujo que es continuo va aumentando, ese radiomarcador se va eliminando. Entonces, esto es lo que llamamos efecto de lavado de CO2, ¿sí? O efecto washout. Entonces, ese efecto de washout, que es lo que ustedes van a encontrar en la literatura, ese efecto de lavado de CO2, es bien importante como impacta en el intercambio de gases. Dense cuenta que de ahí pensar en que flujos por debajo de 45 litros a la hora de instaurar la terapia de alto flujo en un paciente adulto, pues no es posible, porque si no, no lograríamos esta tasa de eliminación, porque esa tasa de eliminación pues está directamente relacionada con la tasa de flujo que yo instaure en el paciente. Así que si yo busco lograr este efecto de lavado o este efecto de remoción, siempre tendré que considerar flujos por lo menos por encima de 45 litros. Años atrás uno decía 35, así como tímidamente, dale, arranca con 40, y ahí como medio asustados. Pero no, ya la evidencia nos ha respaldado y el protocolo está muy bien estructurado, considerando que los flujos de inicio en búsqueda de este efecto de remoción de CO2 tienen que estar por encima de 45 litros. Y fíjense que aquí hay digamos que un esquema que nos deja ver de forma muy clara qué es lo que sucede en términos de volumen corriente y espacio muerto en un paciente sin alto flujo y en un paciente con alto flujo, y cómo el volumen alveolar y la ventilación alveolar minuto definitivamente sí va a ser impactada. Sin embargo, este sistema no busca ser un sistema ventilatorio porque no es la razón de ser, pero fíjense que sí logra mejorar de alguna manera el CO2 en el paciente. Entonces, fíjense que a partir de esa eliminación de ese volumen de CO2, pues mejora el volumen alveolar de ese paciente, disminuyendo el volumen de espacio muerto. ¿Listo? ¿A partir de qué? De la disminución del CO2 en el nivel alto y de oxígeno agotado, y por tanto, importantísimo, por tanto, cuando hacemos o logramos ese efecto de lavado, toda esta vía aérea de conducción se convierte en un reservorio de oxígeno, y es una de las razones por las cuales esta terapia o este sistema logra mantener de forma constante y fiable la FiO2 que ajustemos en el paciente. ¿Listo? Bueno, este es el primer mecanismo, pero si no ha quedado claro, me dicen. Vamos entonces con el siguiente mecanismo, que es igual de fascinante, y es el Clau, mecanismo. Sí, dime, ¿me escuchas? perdón, amiga. O sea, primera conclusión en ese lado. Debemos iniciar en adultos siempre cánula nasal de alto flujo con un flujo mayor a 45 litros por minuto. Iniciar no, siempre debe permanecer como mínimo en 45 litros por minuto para lograr ese primer objetivo. Claro que sí. Sí, definitivamente no pueden considerar ni porque, ay, es que me da susto, es que, ¿qué voy a generar? No.
definitivamente tiene que estar por encima de 45. Y ya digamos que el protocolo ha definido que de inicio 60 litros. Y ya cuando estemos en la etapa de protocolo, pues ya vamos a entender muy bien cómo vamos a movernos con el flujo. ¿Listo? Ok, listo, Clau, gracias. Listo, vamos entonces con el siguiente mecanismo que hace parte del mecanismo de soporte respiratorio y es el alcance de la presión positiva. Listo, ¿qué sucede? ¿Y qué era la otra angustia de la gente cuando nosotros empezamos a mostrar este tema fascinante, así como una solución dentro del cuidado respiratorio? Ay, pero eso qué presión produce, eso qué susto, qué miedo un neumotórax. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente si usted ni siquiera sabe qué presión alcanza? Sí, es cierto, pero ¿qué sucede? Vamos entonces a visualizar esta curva de presión en el tiempo que nos está mostrando gráficamente lo que sucede con una respiración normal. Aquí en grisecito es la respiración sin asistencia, es decir, lo que está pasando en ustedes y en mí en este momento que estamos afortunadamente sanos, respirando normalmente. ¿Qué sucede? Todos sabemos que para lograrse en la inspiración se tiene que generar un cambio de presión negativa. Prácticamente lo que hacemos es, a partir de la contracción del diafragma, como chuparle el aire al medio ambiente, ¿cierto? Eso es lo que sucede siempre para que se logre esa entrada de aire a los pulmones y dura el tiempo de la inspiración. Durante el tiempo inspiratorio eso es lo que sucede y la expiración, que viene siendo esta curva, pues que se genera a partir de la relajación de todos los músculos y es digamos, algo completamente pasivo. Sí, eso es lo que está sucediendo en nosotros. ¿Qué sucede en un paciente que respira con asistencia respiratoria con alto flujo? Pues es un paciente que primero no está sano, ¿no? Está con signos de dificultad respiratoria, pues a razón obviamente de la falla respiratoria y por tanto, pues obviamente, digamos que en ese paciente, pues la resistencia inspiratoria está bien elevada, ¿sí? Le está costando mucho trabajo a ese paciente respirar y por tanto a la hora en que nosotros ¡fum!, le conectamos la cánula de alto flujo, inmediatamente le estamos entregando un flujo continuo, ya dijimos que de 45 a 50, 60 litros, chun, 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 todo el tiempo, y la búsqueda de ese flujo de entrada es descargar ese esfuerzo de ese paciente, ¿sí? Le estoy subsidiando, le estoy diciendo, venga, fresco, fresco, venga, 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 yo le ayudo, tenga este flujo de forma continua, con eso usted de una se le va a disminuir la resistencia que tiene para respirar y por tanto, pues ese diafragma se va a descargar y va a tener, digamos que, menos dificultad para generar ese cambio de presión que implica la entrada del aire y por tanto, como ustedes ven aquí, es la curvita azul y ese cambio de presión tiende a ser levemente positivo, levemente, pues dado a eso que les acabo de decir, ese subsidio, es que yo ya le estoy diciendo fresco, fresco, ya no hagas tanto esfuerzo que yo llego aquí para ayudarte. Entonces, efectivamente, ese flujo de entrada, perfecto, facilita la respiración, la inspiración sobre todo, porque reduce la resistencia que está generando la entrada del aire. Muy bien. Entonces, durante la inspiración, digamos que costó menos, se entró el aire bien, rico en oxígeno, mejorando obviamente todos esos signos clínicos de dificultad. Pero fíjense lo que sucede con la presión, es decir, el cambio de presión que se está generando en la medida en que está terminando la inspiración y está arrancando la expiración. Llega un punto en que la presión logra ser mucho mayor, una presión bien favorable que impacta positivamente, mejora el volumen al final de la expiración mucho, 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 hace que realmente logremos reclutar al paciente. Pero ustedes, ¿por qué creen que esa presión aumenta? Esa presión aumenta a un punto en que no sabemos. Ahorita vamos a ver por qué no sabemos, pero antes de llegar ahí, ¿por qué ustedes creen que logra la presión hacer este pico alto, ¿sí? Que va a generar los efectos benéficos de la presión positiva continua en la vía aérea.
Sí, porque hasta este punto es un nivel de presión alto, suficiente. ¿Suficiente para qué? Para reclutar al paciente. ¿Para qué? Para mejorar la oxigenación del paciente, para favorecer el intercambio gaseoso, para favorecer la respiración de ese paciente y por tanto mejorar el volumen corriente. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen? En el gráfico es fácil como intuirlo. Alguien que se atreva, atrévanse que la vida hay que atreverse, tranquilos. Alguien que se atreva a decir, ay, yo creo por tal cosa. Dale. No sé si me voy a equivocar. No importa, es que eso no importa. No sería porque maneja un flujo continuo. Pues, o sea, no varía. Entonces, por eso siempre va a estar así. Claro, el flujo es continuo, en eso tienes toda la razón. Listo, el flujo es continuo, pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se eleva la presión? Es claro lo que dices, es cierto, pero te falta la colita para terminar la razón. Pero estás en donde es. Efectivamente, el flujo es continuo, no se interrumpe todo el tiempo. Todo el tiempo, eso no discrimina de que, ay, aquí el paciente está tomando aire, ahorita la voy a botar. No, el flujo todo el tiempo. Está muy bien lo que dijiste. Y por tanto, lo que sucede en este momento es que pues se encuentra el flujo de entrada que siempre está todo el tiempo con el flujo de salida que hace obviamente que aumente la presión del sistema o de la vía aérea. Entonces, lo que sucede es que, claro, aquí ya hay dos flujos, tanto el continuo de entrada que se choca o que se encuentra con el flujo de salida porque ya estamos en el tiempo de la expiración. Pero resulta que esa presión, listo, llega a un punto, pero tiende a caer. A eso le llamamos presión positiva dinámica. Sí, nosotros no podemos sostener la presión de forma continua en este sistema. ¿Por qué? Porque esto no es un sistema sellado, esto es un sistema semiabierto. Y ahí es donde entra la razón del por qué este es un sistema seguro y a pesar de que usted no pueda cuantificar la presión, pues no va a generar riesgo de sobredistensión o de aumento de presión de forma inadvertida porque usted no está sellando el sistema. Entonces, como esto es un sistema semiabierto y como necesitamos facilitar esta salida de CO2, pues esto necesariamente necesita permitir obviamente la expulsión del CO2 y obviamente la expiración en el paciente. Entonces ustedes cuando conozcan las cánulas o quien haya tenido de pronto oportunidad de pasar por una unidad de neonatos, porque en neonatos sí hay, en toda la unidad de neonatos sí hay alto flujo, se van a dar cuenta que las canulitas solo ocupan el 50% de la narina, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede con la resistencia expiratoria? Pues aumenta, ¿sí? Porque ese flujo hace que la resistencia aumente a la hora de salir el aire del paciente y por tanto la expiración se prolonga. Cuando ponemos el alto flujo, eso es automático, o sea, uno ve, o sea, el paciente que es candidato, que tiene la indicación y que responde a la terapia, porque la respuesta se ve muy rápido, uno ve cómo el paciente de una, primero ve cómo se le descarga el esfuerzo, cómo se descarga ese diafragma, y segundo, uno ve cómo mejora la expiración en el paciente y ve cómo los volúmenes corrientes mejoran, ¿sí? A partir de esa respiración más lenta, más profunda, facilitando la inspiración también. Entonces, ustedes lo van a poder visualizar de esa manera. ¿Qué pasa con la presión? Pues sigue siendo un tema interesante de entender. Pues definitivamente solo hay indicios. Esto es un sistema semiabierto, no tenemos cómo cuantificarla, cómo titularla, porque no estamos sellando como lo hacemos cuando montamos una no invasiva, que sellamos el sistema, que al contrario no queremos una sola fuga, porque entonces se nos cae la presión que titulamos. En este caso, lo único que podemos saber es que a partir de lo que se ha podido definir, es que por cada 10 litros logramos aproximadamente 1 centímetro de agua. Una razón más para arrancar con flujos arriba, siempre. Ya ahorita vamos a entender cuándo vamos a clasificar el flujo en neonatos. Vamos a centrarnos en la primera parte en adultos, porque ya luego nos queda más fácil entender lo que pasa en los niños y en los neonaticos, porque ya depende del peso de cada paciente. Pero en adultos, pese lo que pese, va a ser siempre 60. ¿Por qué? Porque voy entonces a buscar un nivel de presión por lo menos de 6 centímetros de agua. Nada despreciable y completamente un nivel de presión que realmente recluta a los pacientes. ¿Listo? Y ha demostrado además
que mejora la capacidad funcional residual hasta en un 25%. ¿Listo? Entonces, digamos que ya con esto uno empieza, uy, tal paciente, se beneficia, uy, ya entiendo, no, el que lo ha tenido, lo ha podido ver, o de pronto el que lo ha leído, o el que ha ido a un congreso, aunque este año no hubo, pero pues de pronto han estado en muchas charlas y han podido entender cómo es que el alto flujo realmente ha resultado beneficioso para este tema de la pandemia. ¿Listo? El otro, hasta ahí vamos claros. Nata, ¿podemos sacar conclusión de este mecanismo? Me gusta. La siguiente conclusión. La siguiente conclusión, ¿quién me va a ayudar entonces? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuento de la presión, chicos? Necesito que empecemos a hablar. Muestre a ver, alguien de octavo, pues. Interactuemos, que esto es muy chévere. Aleja, Valencia, ¿tú qué? Aleja, estaba de primera en la lista. Profe, pues como tal que ese sistema pues de alto flujo en la inspiración tiene una presión positiva dinámica. Esto quiere decir pues que cuando ya está en la inspiración se da el paso a la expiración, si no entendí mal, y es una inspiración pues continua. O sea, durante el tiempo inspiratorio le ayuda a disminuir la resistencia a la entrada del aire. O sea, que el paciente va a sentir menos dificultad respiratoria porque él va a estar sintiendo que el aire le entra mucho más fácil, ¿cierto? Algo así, paisa, ¿ok? Sí, es lo que muy bien. Ok, y durante la ES, entonces el flujo va a salir y se encuentra con el que ingresa. Entonces, al encontrarse con el que ingresa, nos proporciona una presión positiva al final de la expiración, que no podemos decir exactamente cuál es, que sabemos que nos va a ayudar a reclutar alvéolos, que nos va a mejorar la oxigenación, y que en promedio podríamos decir que es de 0.5 a 1 centímetro de agua por cada 10 litros por minuto que le pongamos al flujo. Correcto, exactamente. ¿Me puedes repetir ese dato, por favor? ¿Qué te repito? Yo sé. Por cada 10 litros de flujo que ustedes le pongan, porque la cánula nasal, nosotros, uno de los parámetros que le vamos a programar es el flujo, no le vamos a programar PIB, ¿cierto? Ese PIB no lo programamos, el PIB es simplemente un resultado de todo ese proceso que le está viviendo. Pero entonces, por cada 10 litros de flujo que nosotros le programamos, y guárdense ahorita la primera conclusión, Claudia nos decía, como mínimo 45 litros por minuto. Vamos a arrancar de 60, que ahorita nos lo va a decir en el protocolo. Entonces, si arrancamos de 60 en el adulto, 60 litros por minuto, todavía no hemos estado hablando si eso es de aire, de oxígeno, son 60 litros por minuto de flujo que vamos a poner, que ahorita Claudia nos va a contar cómo se mezcla el FiO2 ahí. Entonces, por 60 litros por minuto, ¿cuánto PIB estaríamos entregando o proporcionando aproximadamente? Aproximadamente, correcto. ¿Serían cuánto? Steven, usted que está todo animado. No, ya no. Ay, como que por cada 10. Por cada 10 un centímetro de agua, entonces 60 llegaría posiblemente a aportar ¿cuánto? Hasta 6. Hasta 6. Por cada litros de agua. Sí, vamos porque a cada menos 1. De 0.5 a 1, o sea que podríamos decir que el PIB que le estamos dando a un paciente con 60 litros por minuto en una cánula nasal de alto flujo es un PIB de 3 a 6 centímetros de agua, aproximadamente. Correcto. ¿Y por qué no se sabe que es exacto? Porque es un sistema abierto. Exacto, semiabierto. Todo este mecanismo en cuanto a las resistencias, porque está claro que en las indicaciones principales está mejorar la oxigenación, pero con este mecanismo que ocurre en la resistencia, ¿nos puede ayudar el paciente entonces en broncoespasmo? No, en broncoespasmo sí podemos favorecer muchísimo más la hiperinsuflación dinámica. Así que en estos pacientes sí nos ponemos juiciosos a mejorar esa parte, a resolver la hiperinsuflación, y ahí sí, después de eso, mientras esté controlado, ahí sí podemos considerar el alto flujo. ¿Listo? Sin control del broncoespasmo, porque podemos llegar a favorecerlo, a empeorar ese paciente. Ok, ¿listo? O sea que ese sistema, en un paciente en broncoespasmo, primero debemos controlar el broncoespasmo y después poner el sistema. Correcto.
Entonces es que venga, no, en una exacerbación por EPOC, el paciente llegó exacerbado, está en la agudización de la exacerbación, no, venga, espere, ese paciente puede ser candidato, pero en ausencia de hiperinsuflación dinámica. Si no está, o sea, si no lo tienes controlado, espera a que lo tengas controlado. Entonces, si definitivamente, nada, no pude evitar la intubación en este paciente porque estaba completamente cerrado, pues entonces espera al proceso post-extubación. En cuanto ya esté controlado el broncoespasmo, porque de lo contrario, Ok, lo vas a entonces, empeorar. entonces nos está quedando clara una indicación. Esto es para problemas de oxigenación. De oxigenación principalmente. Ajá, tenemos Siempre. un paciente con problemas en su oxigenación, que además de eso tiene dificultad respiratoria, pero que quizás en los gases lo tenemos normoventilado, ¿sí? Que a la auscultación no escuchamos sibilancias o que el paciente no tenga una expiración activa que nos haga pensar en un broncoespasmo y atrapamiento, es el candidato. Pero si yo tengo ese paciente con EPOC, con broncoespasmo, con expiración prolongada, no está siendo tan candidato, así está hipoxémico. Primero debemos corregir esa obstrucción y ya después definimos si ya después de que le quitamos, le cede un poquito el broncoespasmo con los medicamentos, si sigue siendo candidato por la hipoxemia. ¿Está claro? Más claro imposible. Muy bien, Nata. Sí, señor. Súper. Me gané un premio. Sí, bueno, entonces. ¿Estamos hablando de paciente adulto o de...? Estamos hablando de paciente en general. Todos. Sí, Ok. sino que pues aquí, digamos que estos mecanismos aplican para todos. Si yo me pusiera a hablar de los niños, lo que hace es salir imágenes de bebés, pero todo es exactamente igual, ¿listo? El mecanismo de lavado de CO2, el mecanismo de alcance de presión positiva, es igualito. Igual el de humedad óptima. Bien interesante este tema de revisar porque con el tema de la humedad óptima, pues sigue habiendo un poquito de resistencia, sobre todo en las unidades de adultos. Y era otra de las causas porque cuando uno llegaba con un humidificador a decir, venga, es que la terapia se tiene que colocar humidificada de forma ideal u óptima, pues todo el mundo le hacía como cara rara al humidificador porque pues como que los humidificadores se dejaron de usar hace rato. A ustedes ni les tocó el desuso de eso, pero a Nata y a mí sí nos tocó cuando se usaba y se dejó de usar. Entonces, ¿qué sucede con la humedad óptima y por qué la humedad óptima es fundamental cuando pensamos en el alto flujo? Lo que sucede es que entregar un gas adecuadamente calefaccionado hace que yo pueda entregar realmente de forma cómoda. Y yo no puedo pensar en que voy a instaurar una cánula, en el caso de un paciente adulto, a 60 litros, con eso, pues con ese chorro de flujo, con un gas desde la pared. Porque todos sabemos que el gas de la pared es bien frío, es muy seco, ¿sí? Para poder comprimir esos gases que tenemos desde la pared, lo deshidratan, o sea, al gas medicinal, para resultar así, que abramos el flujómetro y no salga, está completamente deshidratado, o sea que por tanto está helado y eso pues no lo toleraría un paciente jamás, un solo minuto. Entonces ahí es donde entra el protagonismo de la humedad. ¿Qué sucede con este tipo de humidificación? Lo que busca es imitar el equilibrio natural de calor y humedad de un pulmón sano. Entonces volvemos al ejemplo de todos nosotros que estamos aquí relajaditos en casa o en donde estén, tranquilos. Lo que sucede es que a la temperatura que estemos respirando, pues ya ustedes saben perfectamente que toda la vía aérea de conducción es la que se encarga de acondicionar ese gas, ¿sí? ¿Qué es acondicionar? Humidificar, calentar y filtrar. ¿Listo? Para que en el momento en que se genere el intercambio de gases, pues esté acondicionado ¿a cuánto? A 37 grados. ¿Qué significa que un gas esté caliente a ese valor de temperatura? Pues que se va a saturar al 100% de vapor de agua, es decir, vamos a alcanzar un nivel de humedad relativa al 100%. ¿Eso qué significa para todo ese epitelio mucociliar? Pues que está realmente, que permanece completamente activo, que es un epitelio completamente eficiente. Sí, eso dejamos digamos que lo ignoramos un poco en adultos y decimos, digamos que nos damos consuelo diciendo que
con la nariz de camello estamos humidificando el gas inspirado del paciente, pero sabemos que es una humidificación pasiva. Esta humedad óptima solo se logra con humidificadores activos tipo cascada, que es lo que usamos en neonatos. Eso, en neonatos y en pediatría, eso hoy ya no es negociable. Pero en adultos todavía ha costado un poquito de trabajo, pero sería lo ideal. Todo tipo de gas que vaya a recibir un paciente debería ser en condiciones óptimas de humedad, que es como se entrega la terapia de alto flujo. El gas inspirado por esa cánula siempre debe ir acondicionado en términos de calor y humedad, es decir, a 37 grados. De esa manera, pues yo le estoy restando un gasto energético a esa vía aérea. Estoy favoreciendo el trabajo respiratorio de ese paciente que tiene la indicación de la terapia. Le estoy restando gasto energético. Entonces, por tanto, siempre debemos garantizar que ese flujo por la cánula esté acondicionado. Y recuerden siempre, digamos, ¿qué significa humedad óptima? Un gas a 37 grados. ¿Qué significan 37 grados? Pues que se satura el 100% de vapor de agua. ¿Qué significa eso? Pues que de forma cómoda el paciente va a respirar, va a recibir ese gas, ese alto flujo, y adicional a eso, pues estamos garantizando un adecuado aclaramiento mucociliar. Entonces, cuando tengan la oportunidad de tener un paciente en alto flujo, se van a dar cuenta que es el paciente que colabora, al que le cuesta menos la movilización de las secreciones, o sea, le cuesta menos al paciente y nos favorece nuestro trabajo. Es un paciente que se adhiere muchísimo más a la terapia. Entonces, este tema es súper importante. Yo les decía que acá son como secundarios, pero son igual de protagónicos. Entonces, este tema de la humedad óptima es fundamental y aplica para todos. Digamos que un neonatico va a usar flujo máximo de 8 litros, pero 8 litros es un altísimo flujo para un bebé. Imposible de entregar si no es en condiciones de humedad y calor. ¿Listo? Y en el caso de un paciente adulto, pues mucho más. Algunos pacientes adultos manifiestan disconfort con el calor. Subjetivamente manifiestan que, ay, es que lo siento muy caliente. Frescos, o sea, es posible que un paciente lo manifieste y sobre todo adulto que interactúa mucho con uno, pero tranquilos, uno puede llegar y disminuirle un poquito la temperatura porque los humidificadores lo permiten, pero la idea siempre será retornar al valor de temperatura de 37 grados, ¿listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna apreciación, inquietud de la humedad óptima? Ojalá volviéramos a la humedad óptima a todo nivel. Me refiero al paciente que está intubado, al que recibe no invasiva. Y en el caso del alto flujo, sí o sí, siempre ustedes tienen que tener visualizado la humidificación y que esté realmente encendida. De lo contrario, o sea, jamás, por favor. Ok, Daniela Arias. Dani. Me acuerdo de mis días. Ah, eso sí, Danielita. Dani, claro lo de la humedad y lo de la temperatura. Sí. Ok. Cuando tú hiciste prácticas en adultos, ¿en algún momento viste humedad activa, humidificación activa o dónde la viste? En pediatría y neonatos. En pediatría. En adultos no. Ok, ¿y en adultos qué utilizamos entonces? ¿Cómo es la nariz de camello? Ajá, esa es la humidificación pasiva. Entonces Y se quedó en, claro, o sea, nosotros sabemos, todos sabemos que para que haya una adecuada oxigenación y entrega pues de ese oxígeno necesitamos que él entre con buena humedad y con buena temperatura y esa función la hace nuestra nariz, ¿cierto? Nuestra vía aérea superior. Pero lo que Claudia dice, cuando nosotros le ponemos al paciente una cánula nasal tradicional, ¿qué le ponemos supuestamente para humidificar? Una canulita nasal normalita, ¿qué le ponen ustedes para humidificar ese oxígeno? Cualquiera. Ay, no, pero todos Un juntos. humidificador, profe. El humidificador. Un humidificador, yo tengo esa pregunta, o sea, ¿será que ese humidificador sirve para humidificar ese oxígeno y qué pasa con la temperatura? ¿Ustedes qué dicen? Pues Porque, la temperatura si no, solo la humidificación. ¿y si humidificará? Clau, ¿qué dice de eso?
No, digo que hemos mantenido como ahí el concepto un poquito ahí errado porque realmente no humidifica. Sí, cuando hablamos de humidificación es a partir del alcance de un nivel de temperatura. Y pues con el burbujeador no estamos haciendo ni lo uno ni lo otro. Sigue siendo frío y seco ese gas que pasamos. De hecho, claramente está un paciente, se empieza a cansar con ese flujito, así sean 2, 3 litros, porque es que es muy frío, es muy seco. Entonces, no lo logramos. O sea, nosotros lo seguimos utilizando pues, Entonces, porque es lo que tenemos en Sí, este momento, exacto, es la ¿cierto? disponibilidad. Correcto, de acuerdo. Es lo que ¿de hay, qué pero manera sería? diga Claudia, con cánula nasal de alto flujo. Claro, claro, claro. No, con natal de alto. No, No, yo realmente trabajo no. para Kitronic. No, la verdad es que pues para hacer esa entrega tradicional de flujo, de bajo flujo, pues no, lo ideal sería con un humidificador de esos, de poder hacerse, se podría hacer, pero digamos que no es la disponibilidad, que no nos lo permite la disponibilidad dentro de nuestro, digamos, nuestro sistema, ¿sí? Pero pues inclusive uno puede hacer canulita convencional, con calor y humedad. Hay unas unidades neonatales que sí han llegado a ese punto, haciéndolo con humidificadores servocontrolados, pero pues es bien difícil, y para adultos más porque pues imagínense si no hemos salido de la nariz, pues va a ser difícil entregar una canulita así, pero digamos que nos quede claro el término, el concepto, que es lo que entiendo que trata de hacer Nata, que nos quede claro el concepto de humedad y que entendamos qué es lo que sucede cuando ponemos una canulita convencional versus lo que realmente sucede con una canula de alto flujo. ¿Sí? ¿Correcto? Listo. Gracias, Clown. Bueno, entonces pasemos Ven, al yo te iba a otro. hacer Sí, una dime. pregunta. Tú ahorita decías, listo, temperatura óptima 37 grados y el paciente presenta disconfort, el servocontrol, el equipo donde está, me permite disminuir la temperatura. Sí. Mi pregunta es, ¿y hasta dónde cedo? O sea, ¿hasta dónde sería lo mínimo que yo Lo podría que ponerle sucede, Nata, temperatura? es que estos humidificadores te dan dos opciones, o 37 o 34, no más. Así que Mm, ese es la única, el ceder es hasta ese modo de 34 y lograr o tratar de retornar lo más pronto posible a los 37 grados. ok, o sea, no puedo decir, listo, 34 y en un ratico se lo subo a 35, en un ratico se lo subo a 36, en un ratico a 37. No es Correcto, posible. no es posible, o sea, o es 34 o es 37. Y listo. Listo, Clau, gracias. Bueno, entonces el otro mecanismo es el mecanismo de oxígeno suplementario, en donde pues vamos a entender qué es lo que pasa con la entrega o la dosificación del oxígeno cuando el paciente recibe alto flujo. Aquí hay un esquema bien interesante donde estamos comparando, o sea, en términos de oxigenoterapia, pues tenemos que comparar el alto flujo con un sistema convencional, que es lo que vemos aquí en el gráfico, viéndolo de frente izquierdo, ¿no? Este gráfico lo que nos muestra es lo que sucede con el oxígeno de un paciente que recibe, digamos que tiene un sistema convencional tipo máscara nasal, máscara simple, que no proporciona un flujo mayor a 10 litros, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente sucede? A veces nos llega el paciente así en fallita, así maluquito, ahí con signos de dificultad, y empezamos, la canulita, no le funciona, entonces pasamos a una máscara, pues en este caso están archivadas las máscaras Venturi, pero digamos que arrancábamos con uno y con otro, y dale, pero de 15 litros no podíamos pasar porque es que el flujómetro no nos lo da. Pero el paciente con seguridad está demandando mucho más flujo, porque pues es que está con dificultad para respirar. En este momento todos ustedes en reposo no superan los 15 litros de flujo inspiratorio pico. Y yo pues que de pronto estoy hablando y me emociono, pues de pronto un poquito más, pero estamos bien. ¿Qué pasa con el paciente con falla o con signos de dificultad? Pues si yo le monto una mascarita simple que solamente le va a entregar 10 litros, si bien es cierto, esos 10 litros van ricos en oxígeno, porque pues yo lo estoy poniendo directamente de la pared, eso es oxígeno al 100. Pero ¿qué pasa? Pues que si el paciente demanda un flujo mayor, pues él tiene que completar la atmósfera inspirada.
tiene que hacer un esfuerzo adicional tomando el aire del medio ambiente y por tanto esa FiO2 del 100 pues se va a diluir con el resto del flujo que él toma del medio ambiente para completar su atmósfera inspirada y por tanto y por otras más razones, pues la FiO2 de estos sistemas convencionales es muy variable. Depende de todo esto, del patrón, del volumen, de la frecuencia. Entonces, la dificultad siempre que tenemos de FiO2, siempre pretendemos que estamos entregando una FiO2, pero sabemos en el fondo que esa FiO2 varía. No podemos sostenerla porque el flujo inspiratorio pico de ese paciente es mayor. Ahora entonces vámonos al otro esquema. ¿Y por qué es que con OptiFlow yo sí puedo garantizar la FiO2? Pues porque yo siempre garantizo la demanda de flujo, inclusive la supero. En estos pacientes buscamos, acuérdense de la definición, entregar una demanda de flujo, o sea, entregar el flujo superior a la demanda inspirada. Entonces, si el paciente está demandando 30 litros y yo estoy inclusive entregándole el doble, pues la FiO2 se va a sostener absolutamente en el valor que yo ajuste en el sistema o en el equipo, llámese ventilador, llámese equipo de alto flujo, llámese blender, que ya ahorita los vamos a ver cuáles son los equipos, pero definitivamente en términos de oxígeno suplementario tenemos confianza en la administración de ese oxígeno y además pues lo estamos haciendo de forma óptima a partir del alcance de la humidificación. ¿Esto está claro? Este esquema es maravilloso, muy fácil de entender, ¿verdad? Chicos, es importante que eso lo tengan claro porque es que Claudia acá nos está hablando desde los sistemas tradicionales que nosotros utilizamos, qué es lo que pasa, por qué el paciente, a pesar de que yo le pueda poner un oxígeno, ¿cierto? Con un sistema de bajo o alto flujo, sobre todo los de bajo flujo, porque el paciente sigue sintiendo dificultad respiratoria, se sigue sintiendo ahogados, es que ellos necesitan es que me entreguen ese gas más rápido. Si yo me estoy sintiendo ahogada porque yo necesito que ese aire me entre rápido y usted me está entregando muy poquito, entonces yo tengo que hacer un sobreesfuerzo para que me entre más rápido. Y si yo, por ejemplo, con una cánula nasal tradicional entrego 3 litros por minuto, se lo estoy entregando a 3 litros por minuto, esa es la velocidad. ¿Cierto? Pero yo necesito 20, 30, 40, 50 litros por minuto para sentir que no me estoy ahogando. Entonces, ese resto de los 3 litros por minuto, lo que él necesita, el paciente lo tiene que obtener del medio ambiente. Cuando estamos hablando de los sistemas de alto flujo, Venturis, nebulizador Jet, ellos sí hacen una mezcla de ellos solitos y extraen otro gas del ambiente, pero no alcanzan los flujos que alcanza la cánula nasal de alto flujo. Clau, ¿recuerda cuánto alcanzan los Venturis? ¿De flujo? Máximo 12, 15 litros, no más. Entonces, ¿me hablas de flujo? ¿De flujo sí, entera? Clau, sí. Ah. O sea, de flujo, o sea, yo le pongo, digamos, un Venturi al 50 y le pongo 12 litros de oxígeno, pero él por el sistema Venturi extrae del aire ambiente otra cantidad de litraje, ¿cierto? Pero, sí, Nata, pero no es suficiente porque, exacto, ¿no? Porque mira, imagínate que máxima mezcla van a ser 50%. Realmente no toma tanto del medio ambiente, o sea, no toma tanto. Por acá encontré, digamos, una tablita donde nos dice que un Venturi al 50 que yo le ponga 10 litros por minuto de oxígeno, él va a obtener del aire ambiente el resto y va a tener un total de máximo 40 litros por minuto y eso que esto es muy calculado. O sea, yo no le puedo decir a él, vea, es que póngamele 40. Acá en esta tablita me dice 40 litros por minuto, de los cuales esos 40 litros por minuto, una parte sería de oxígeno, otra sería del gas que él absorbe, pero igual el paciente a veces no alcanza con eso. Esa es la bondad de ¿cierto? Hasta donde es. Entonces, yo a le programo en un botón determinado qué litraje quiero. O sea, entrégueselo a mucha velocidad. Correcto. Y entrégueselo a 60 litros por minuto, que sería 45, recuerden, lo mínimo recomendado, y acá un Venturi me está diciendo que me da 40, por eso yo puedo tener pacientes con dificultad respiratoria y con un Venturi al 50, y usted dice, pero ya lo tengo con Venturi al 50 y él sigue con dificultad respiratoria, puede que mejore un poco la saturación, pero él sigue teniendo dificultades por eso mismo, porque él necesita que le entreguemos con mayor velocidad, y este sistema no lo permite así, eso es lo que tengo entendido, no sé, Claudia, si estoy errada. No, estás completamente en lo cierto.
Y eso es lo que busca el alto flujo y es lo que él logró, compensar la demanda de flujo inspiratorio de cada paciente. A partir de eso, ese ajuste de flujo supera siempre por eso, siempre arriba para compensar la demanda inspirada y lograr la atmósfera inspirada de cada paciente, dependiente obviamente de su dificultad. Pero yo con el equipo o con la terapia puedo titular ese flujo inspiratorio máximo que requiera cada paciente. Chicos, entonces es importante que tengamos claro que cuando hablamos de flujo estamos hablando de la velocidad con la cual yo se lo voy a entregar. La FIO2 es diferente, yo puedo entregarle muy rápido una cantidad de volumen o una cantidad de aire sin oxígeno, o sea, con FIO2 al 21. El FIO2 que nosotros tenemos y también lo permite este sistema. O yo puedo entregar un flujo de 60 litros por minuto y con una FIO2 del 30, del 35, del 40 para corregir la hipoxemia. Entonces el flujo nos ayuda a corregir la dificultad respiratoria y la sed de aire que tiene el paciente y el FIO2 me corrige oxigenación. Correcto, exacto. Son variables completamente independientes. Otra gran diferencia y pues al lugar en este momento, porque siempre estamos pensando, siempre en los sistemas convencionales, si tenemos tanto flujo es más o menos tanta FI2. En este caso no. En este caso son variables completamente independientes. Otra gran bondad y ventaja del alto flujo frente a los sistemas convencionales. Correcto, Minata. Súper bien. Gracias, Clau. Vamos entonces con la... Sí, súper, ¿no, Natica? Vamos entonces con el mecanismo de confort, que pues tenía esta imagen ya de bebé, pero pasa lo mismo en adultos, es decir, recuerden, solo ocupando el 50% de la narina resulta ser un sistema muy cómodo para el paciente, porque aquel sistema que busca sellar la vía aérea de cualquier forma, ya sabemos que genera un poco de incomodidad. ¿Cuánto no nos cuesta titular una no invasiva? En el paciente que la necesita, pues nada, hay que hacerlo. Pero teniendo esta alternativa, podemos también hacer uso de la terapia en algunos pacientes que no toleren interfaces de no invasivo. Entonces es bastante cómodo para el paciente cuando no tenemos un sistema que vaya y selle completamente la narina y en este caso necesariamente hay que dejar solo ocupando el 50%. Dense cuenta que esta interfase como tal, siendo la interfase de neonatal y pediátrica, pues es una interfase que a los ojos pues se ve realmente cómoda porque así, digamos, tiene un sistema de sellado en la, digamos, de fijación, perdón, en la piel, bien interesante porque pues muchas veces tenemos que intervenir de forma continua a los pacientes, sobre todo los bebecitos, que el lavadito nasal, que la terapia pues completa, que hay que hacerle pues obviamente todo el tema de higiene. Entonces, simplemente esto tiene un sistema de velcro, yo lo desprendo del duoder y no tengo que estar quite, ponga cinta y péguele encima otra cosa, sino que aquí tenemos una fijación muy cómoda para la piel del bebé. Lo otro, pues, el que ya digamos que en este tipo de pacientes, para hacer aquí, digamos, como el énfasis de la comodidad, el paciente de esta población lo pueden cangurear, la mamá lo puede alimentar, no tiene ninguna restricción para que lo cargue, o sea, no es ese paciente que es, míramelo, pero no lo toques, no, para nada. Y cuando hablamos ya del paciente mayor, el paciente adulto, el que pueda comer, el que pueda interactuar con la familia, eso es un gran alcance y eso no es nada despreciable en términos de comodidad y de éxito que tiene la terapia. ¿Listo? Entonces este mecanismo de confort también es súper interesante. ¿Ok? Vamos a hablar del equipamiento. Entonces, ¿cuál es la idea, por ejemplo, lo que hablábamos al comienzo? ¿Cuál es la idea del San Jorge? Pues entrar con el equipo exclusivo diseñado para alto flujo, que es el EIRBO 2. Hay 3 formas de hacer la terapia de alto flujo, 3 modalidades. La primera, esto nosotros lo hemos denominado torre de alto flujo, es lo que más fácil se pudo hacer al comienzo porque digamos que cuando arrancamos, que era sobre todo en unidades neonatales y pediátricas, todas las unidades neonatales tenían de estas torres, porque siempre usan blender y humidificador para hacer CPAP burbuja, por ejemplo. Entonces, en este caso no fue difícil porque tenían los equipos y simplemente fue cambiar el sistema y obviamente aprender a hacer la terapia de alto flujo, pero digamos que contaban con un equipo. Ahora estos equipos también están diseñados tanto para pediatría, con flujómetros de mayor volumen,
y para adultos también con flujómetros de mayor volumen, porque ya tenemos clarísimo que en adultos los flujos son hasta de 60 litros. Así que aquí el flujómetro cambiaría a lo que convencionalmente conocemos de 15, pasa a ser un flujómetro de 60, 70 litros. ¿Listo? Está también el equipo diseñado solamente para alto flujo, que se llama Airbo 2, que simplemente es un generador de alto flujo que tiene integrado, bueno, la torre siempre tiene que llevar el humidificador, de lo que hemos hablado todo el tiempo, ¿sí? Este es el sistema de humidificación activa. El Airbo 2 tiene integrado en el equipo el sistema de humidificación activa, o sea, funciona como una cascada, lo tiene acá integrado. Y tiene entonces la posibilidad de generar el flujo hasta de 60 litros, que es lo que hemos hablado. Y la otra modalidad o la otra forma como tenemos son los ventiladores que tienen el software de alto flujo. También súper interesante, y de hecho con la pandemia y varios de los equipos que llegaron para soportar la emergencia sanitaria venían con el tema del software integrado, entonces solamente se trata de complementarlos con un humidificador de este tipo. Entonces son tres maneras diferentes. Por ejemplo, quien haya rotado, no sé si rotan por San Jorge en neonatos. En San Jorge de neonatos tienen ventiladores con alto flujo y lo que hacen es colocarle la cascada, pues porque igual todos tienen cascada, entonces es fácil hacer la terapia, igual que en pediatría, ¿sí? Entonces, asimismo, se haría en adultos la misma forma si lo que contamos son ventiladores y tenemos humidificadores. ¿Listo? Estos serían los equipos. Entonces, aquí simplemente un breve resumen, que es Optiflow. Optiflow es la marca que registró Fisher & Paykel como el sistema que ellos tienen para proveer la terapia de alto flujo. El Optiflow en general, pues realmente son como los circuitos, la cánula y el equipo dedicado, pero también podemos instalar circuitos y cánulas en los ventiladores. ¿Qué pasa con el ventilador que ustedes tienen? Pues que ojalá, o que tienen pues en la universidad, tiene integrado el software de alto flujo, pero que no se puede colocar así en la práctica a menos que tengamos un humidificador. Con un humidificador ahí soportadito en el equipo podemos hacer la instalación del equipo, la instalación de la terapia, perdón. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a hablar un poquito ya de la evidencia. Y aquí ya entonces nos tenemos que empezar a mover en ambas poblaciones, ¿sí? Vamos a revisar, pues tampoco los quiero cansar, pero pues vamos a hacer una revisión interesante. En términos pues de neonatos y pediatría, realmente es que pues mucho más soportado hace mucho más tiempo atrás, pero digamos que en adultos se han podido describir 5 escenarios. En neonatos y pediatría, pues digamos que es algo muy general. Si hablamos de pediatría, pues en este momento el alto flujo es el gol estándar de manejo de la bronquiolitis. Hoy en día todo paciente con bronquiolitis se maneja con alto flujo. Y en neonatos, pues varios desenlaces fisiológicos han desencadenado a partir del uso del alto flujo. ¿Como cuáles? Como un mejor patrón respiratorio, como realmente evidenciarse la descarga rápida de los músculos respiratorios, la reducción significativa del esfuerzo, como una mejora rápida del distrés respiratorio. O sea, realmente estos desenlaces fisiológicos se han podido determinar. Ya cuando hablamos de esa población, pues ya entonces tenemos que ubicar en cuántas semanas tiene, en qué edad gestacional está. Entonces eso es un poquito más denso, pero lo vamos a revisar, ¿sí? Si es necesario hacer otro espacio para que, oye, no, mira, la verdad, dividamos esto en neonatos y en adultos, o en la población infantil y en la población adulta, también lo podemos hacer. Importante que sepamos es que los alcances, digamos que vienen siendo lo mismo, pero pues obviamente cada población maneja una gama de flujos diferente porque depende de su peso y de su talla. ¿Listo? Y los desenlaces clínicos que se han podido determinar es que a partir del uso temprano del alto flujo hemos podido encontrar la reducción del deterioro clínico y la reducción de la intensificación de la terapia como tal, o el escalonamiento, es lo que hablamos cuando hablamos de intensificación de terapia, es evitar el escalonamiento, disminuir el número de intubaciones, reducir la duración de la estancia, sobre todo en UCI pediátrica, y eso hace referencia precisa a la población con bronquiolitis.
y reducir los ingresos y traslados a la UCI pediátrica también. Cuando atendemos rápidamente, de forma temprana, el paciente que llega por bronquiolitis a los servicios de urgencias, le podemos a ese grupo poblacional reducir hasta en un 70% del traslado a la UCI por esa causa. Entonces, digamos que hoy ya, pues, esto ya está más que desglosado en la población infantil. ¿Listo? Vamos entonces a ver los escenarios de aplicación de la población adulta. Y aquí pues ya vamos a entrar más en tema de evidencia de acuerdo a cada estudio que logró determinar por qué es que la terapia puede resultar muy útil en alguno de estos escenarios. Entonces, importante, todos los pacientes con insuficiencia respiratoria se benefician. ¿Listo? ¿Qué estadio? Leve a moderado. Y cuando estamos arrancando con la experiencia del alto flujo, me refiero a que mañana, por ejemplo, ¿quién fue que habló temprano? ¿Quién fue? Valeria, Valentina, ay no, siempre me confundo. Manuela, ¿no? Manuela que tiene unas ganas de poder trabajar en el hospital, fantástico, y si mañana logras estar allá y logras estar en el inicio de la terapia dentro del hospital, pues tenemos que volvernos expertos en el manejo de la terapia bien y evitar que esto se vuelva una moda, Manuela, por favor. O sea, siempre buscamos, porque caen en ese error muchas de las instituciones que arrancan, que empiezan a usar la terapia, porque como eso es tan bueno, eso es muy bueno, eso le debe funcionar a todo el mundo. No. Tenemos que ser muy precisos y por eso es que está la evidencia y está el soporte para definir de acuerdo a cada escenario ese paciente con insuficiencia respiratoria, en qué escenario lo voy a ubicar, en qué escenario está ubicado mejor y realmente en qué estadio está, porque pues yo no puedo pretender que un paciente con inminente falla, pues de pronto se beneficie, démosle el chance. No, lo bueno de esta terapia es que no retarda la intubación. Lo bueno de esta terapia es que no es una terapia de rescate. Así que tú te puedes ir a la fija cuando seleccionas muy bien el paciente. Entonces vamos a revisar cada uno de los escenarios. Entonces, en el escenario de evitar la intubación, este señor Fratt en el 2015, en el New England of Medicine, hacia ese año, tomó de referencia 23 centros en el que con 310 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, con PAFIs menores o iguales de 300, logró determinar qué resultados a favor de la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Lo que buscaron obviamente en estos pacientes fue comparar lo que sucedía en términos de el paciente que usó alto flujo, sistema convencional y ventilación no invasiva, ¿sí? En este escenario, ¿listo? Entonces, ¿qué se logró determinar? Que la mortalidad a los 90 días de esos pacientes en UCI disminuyó comparativamente en términos de qué, o sea, en el paciente con alto flujo fue menor la mortalidad que en el paciente con terapia convencional de oxígeno y mucho menor que en el paciente con ventilación no invasiva. ¿En qué escenario? Pues en el escenario de evitar la intubación del paciente con falla respiratoria hipoxémica tipo 1, ¿sí? Con PAFIs menores o iguales de 300. Es que nos hemos encontrado pues unos arriesgados de PAFIs menores de 100 y que no, pues le pusimos el alto flujo, pero venga, no, o sea, miremos qué dice la evidencia, o sea, tenemos el soporte. Y si estamos claros que el escenario para evitar la intubación está en el paciente en estadio leve a moderado, pues centrémonos en ese escenario. Ahora, hay centros hospitalarios que ya tienen 5 años de experiencia y que tienen derecho a ser un poco más arriesgados. Pero si estamos arrancando con eso, si ustedes mañana ya se van a enfrentar con esto porque ya están terminando su trabajo de ser estudiantes y ahora van a pasar a ser profesionales del cuidado respiratorio, pues tenemos que ser muy prudentes. ¿Listo? Entonces, este fue una... Claro, conclusión grande ahí. Si yo estoy poniendo este sistema para evitar una intubación,
es entonces, yo se la voy a poner a un paciente hipoxémico, pero un paciente hipoxémico que su PAFI esté entre 200 y 300. Si su PAFI está por debajo de 200, no se ponga a hiperventilar, intúbelo, que ese paciente posiblemente no le va a ir ya bien con cánula nasal de alto flujo. Sí, sin embargo, Nata, pues, ¿qué está pasando? Digamos que vamos a hablar un poquito también del escenario actual de la pandemia, porque ¿qué me dice la gente? Lo que pasa es que vemos muchas hipoxemias felices, o sea, pacientes con PAFIs menores de 200 y tranquilos, relax. Entonces, digamos que le han dado el chance, pero a la fija, vámonos así como lo dice Nata, ¿listo? Listo, Clau, gracias. Listo, entonces hay una disminución significativa en el aumento de los días sin ventilador en estos pacientes y una disminución notable de la dificultad respiratoria y la disnea. Es decir, haciendo referencia al que utilizó alto flujo versus los que utilizaron los sistemas convencionales y la ventilación no invasiva. Ahora, posextubación, este escenario también supremamente interesante. Ya fue Maggiore el que diseñó, el autor de este estudio, publicado en esta revista, en la American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, en el 2014, donde con 105 pacientes logró estos resultados, comparativamente entre el uso, digamos que posextubación, lo que hicieron obviamente aleatorizaron tantos con sistema convencional de oxígeno y tantos con alto flujo. Y estos fueron los resultados de los pacientes con alto flujo. Menor necesidad de reintubación, o sea que en esos pacientes de alto riesgo de reintubación, váyase a la fija con el alto flujo porque le va a ir bien, ¿listo? Menor necesidad de soporte ventilatorio, adicional pues en el paciente que recibió alto flujo. Los desenlaces secundarios fueron mejorar la oxigenación, digamos que el paciente que recibió alto flujo con la misma FiO2 del paciente que recibió sistema convencional de oxígeno, pues la oxigenación fue mucho mejor en el que recibió el alto flujo y menos retiros de la interfase. ¿Cuántas veces? Primero siempre estamos pensando, bueno, ahora ¿qué le ponemos al paciente, al que vamos a extubar? Si tenemos el alto flujo y el paciente tiene mayor riesgo de ser reintubado, pues hágale con el alto flujo. Pero siempre cuando colocamos un sistema convencional, típico, el paciente va a hablar y ¡pum!, se lo quita, porque cree que uno no lo escucha. Siempre es así. Entonces, cuando tenemos el paciente con alto flujo, pues vemos cómo pues, no hay incomodidad en la interfase. Entonces, hay más adherencia al uso como tal de la terapia a partir de la comodidad que ofrece esta interfase. ¿Listo? Entonces, mejora la comodidad. Una pregunta sería para pacientes que vamos a extubar y que de pronto tenemos no una excelente oxigenación, más Correcto. no para este paciente, por ejemplo, que intubamos por un EPOC hipercápnico, que vamos a extubar, ese paciente no sería candidato de hacer puente a cánula nasal de alto flujo, es más claro por que sí, pues sí es candidato, o sea, claro que sí es candidato Minata mientras esté lo que hablamos al comienzo, si está controlado la hiperinsuflación dinámica en el paciente, sí lo puedo hacer como sistema o sea que sería más o menos la misma evidencia que estamos teniendo ahorita con no invasiva posextubación, o sea, los pacientes que creemos, los pacientes mayores de 65 años, de pronto que tenían un edema pulmonar antes de la intubación, con un EPOC, una hipoxemia no resuelta del todo, esos mismos son los mismos candidatos para tratar de ponerle una cánula nasal de alto flujo. Correcto, Nata. Es correcto. Listo. Es correcto. Muy bien, además porque fíjense que la necesidad de reintubación fue muy baja cuando tuvo alto flujo. Y adicional a eso, la necesidad de requerir ventilación no invasiva también fue muy baja en los pacientes que recibieron alto flujo. Por eso yo creo que más adelante vamos a ver este estudio que es de no inferioridad, en donde definitivamente el alto flujo versus no invasiva son exactamente iguales a la hora de considerarlos como sistema de soporte. ¿Listo? Tienen un estudio de no inferioridad que yo creería que es este, y que adicional a eso, sí, la alto flujo ha sido superior versus la no invasiva por el tema de las lesiones asociadas pues a la interfaz. ¿Listo? Entonces aquí Hernández en el 2016, en el escenario de aplicación posextubación en el JAMA,
revisó 527 pacientes con bajo riesgo de falla respiratoria aguda posterior a la extubación en 7 centros y los resultados fueron los siguientes: disminución significativa del número de reintubaciones en el paciente que recibió alto flujo, porque aquí estamos comparando pacientes con alto flujo versus sistemas convencionales de oxígeno posterior a la extubación. Entonces, los resultados favorables o a favor de la cánula de alto flujo es una disminución notable de la falla respiratoria tras la extubación, disminución de la duración de la ventilación mecánica y disminución de la estancia en UCI, bien interesante, de 11 a 2 días y de la estancia hospitalaria completa de 13 a 9 días. La decisión de la reintubación no se retrasa en comparación con el oxígeno convencional. ¿Por qué no se retrasa? Porque cuando tenemos un paciente en oxígeno convencional, pues siempre lo pasamos a otro sistema, le vamos subiendo y estamos retrasando de alguna forma la necesidad de ser reintubado. Con alto flujo no, el paciente que definitivamente no le fue bien posterior a la extubación, que recibió alto flujo y que mostró signos de falla, pues simplemente se intuba. Entonces, en este caso, pues es bien favorable el uso de la terapia de alto flujo posterior a la extubación y concluye nuevamente lo que acabamos de decir con Natalia. ¿Listo? Este yo creo que es el de no inferioridad, que también lo hizo Hernández. Lo que pasa es que él lo hizo en 2 momentos diferentes del mismo año. Este fue después, que fue el de no inferioridad, con 604 pacientes, pero aquí lo que habíamos visto era bajo riesgo de falla. Eran pacientes de alto riesgo y resulta que lo que mostró efectivamente fue, ya comparando el alto flujo con la no invasiva, y demostró que el alto flujo no era inferior al BiPAP para evitar la reintubación. Porque fíjense que el 22 versus el casi 20% de pacientes que recibieron alto flujo y de no invasiva, pues requirieron ser reintubados. O sea que la verdad es que es bien igual tenerlos en no invasiva o tenerlos en alto flujo. Entonces, si el paciente definitivamente no tolera una interfase de no invasiva, pues tengo el alto flujo, pues colóquele el alto flujo porque usted sabe que le va a ir bien. ¿Listo? No es inferior al BiPAP para evitar la insuficiencia post-extubación, porque solamente, fíjense que entre uno y otro, el porcentaje de pacientes que hicieron la falla respiratoria post-extubación, que estaban en alto flujo, inclusive fue menor que los pacientes que estaban en no invasivo. Ningún paciente tuvo suspensión teniendo el alto flujo, es decir, no se la retiran, no les incomoda la interfase, no interfiere con su actividad, llámese comer, por ejemplo, definitivamente si el paciente, o sea, si tiene que hacer un descanso, pues descanso de qué, si la cánula realmente es muy cómoda, versus a lo que realmente sí sucede cuando el paciente recibe la no invasiva. Sí hay pacientes que definitivamente hay que proporcionar, o sea, definitivamente hay que proporcionar el descanso durante la no invasiva, porque pues absolutamente 24 horas continuas pues es imposible hacerlo. Entonces, durante esos periodos de desconexión, pues sí podemos perder los efectos alcanzados a través de la no invasiva. Y la mediana estancia también fue menor de estancia en UCI de los pacientes con alto flujo, 3 días versus 4 días de los que recibieron no invasiva. Entonces, definitivamente que con este soporte tenemos mucha más evidencia para poder definir que el alto flujo es verdaderamente efectivo post-extubación en los pacientes. ¿Listo? ¿Bien? Mi Clau, tenemos una estudiante que tiene una pregunta. Luisita, activa el micrófono y dinos. Hola Nata, hola Clau. Hola. Nata, no sé si te acuerdas la otra vez que estábamos en clase que estábamos hablando acerca del índice de ROX, pues aprovecho que estamos hablando de lo que sería el fracaso o el éxito de una intubación en un paciente que tiene una cánula nasal de alto flujo. La duda que yo tengo es, ¿ese índice de ROX aplica únicamente para población adulta o la puedo aplicar en neonatos en pediatría? Porque digamos, como la fórmula es la SAFI sobre las frecuencias, digamos una frecuencia de un paciente adulto buena, en un paciente neonatal o pediátrico va a ser una frecuencia malísima. Entonces, ahí yo cómo hago para decir si es exitoso o no. Pues la verdad es que antes de que apareciera el índice de ROX como un predictor de éxito,
la clínica era fundamental y de hecho hay instituciones en Colombia que ni siquiera aplican el índice de ROX, siendo el índice realmente un predictor importante de éxito. Pero la verdad es que el punto de corte se ha hecho solamente en adultos, así que para tú evaluar, que ya lo vamos a ver ahora más adelante, siempre tendrás que evaluarlo a partir de la clínica del paciente, ¿listo? Para tú definir el éxito o el fracaso. Y ahorita vamos a ver porque hay unos predictores de acuerdo a la población que te van a ayudar a determinar eso. No te preocupes, ahora te los muestro. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Vamos al otro escenario, que es el escenario de la preoxigenación. Así, vuelvo y les digo, o sea, 3, 4 años atrás, el único escenario era evitar intubación y ya se empezaba a hablar un poco del tema de posextubación. Pero este escenario es bien interesante y Miguel Montanés en el Critical Care en el 2015 tomó 101 pacientes con hipoxemia moderada severa en el que aplicó, digamos que la terapia de alto flujo en este escenario. Hoy en día ya también hay varias instituciones en Colombia que que están manejando la terapia de alto flujo en salas de cirugía, en el paciente de vía aérea difícil, en el que el anestesiólogo no se complica, dice, no, o sea, yo me voy a tomar mi tiempo, yo no me voy a estresar para poder acceder a esta vía aérea que es bien compleja, entonces voy a hacerlo con alto flujo. Hoy ya se hace en salas de cirugía y se está buscando a partir de este alcance de este estudio y de estos resultados poderlo instaurar como medida de preoxigenación en el paciente que va a ser intubado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la saturación fue mayor en ese paciente que recibió alto flujo de forma continua, sobre todo en la inducción versus a un sistema convencional, 100% versus 94%. Fueron menos los episodios de hipoxemia severa, ¿sí? Menos los episodios de desaturación, 14% con un sistema convencional versus el 2% con alto flujo. Y pues es que a tener o lograr la preoxigenación de un paciente que va a ser intubado con alto flujo, pues permite garantizar de forma continua la oxigenación. Mientras que el sistema convencional pues exige, siempre implica retirarlo para poder acceder a esa vía aérea. Entonces este es un escenario interesante. Olvidé tener aquí una imagen súper chévere de lo que yo les estaba contando, de lo que está sucediendo en algunas salas de cirugía en Colombia. Y la verdad es que cada vez se está haciendo más uso. A veces, ¿qué pasa? A veces falla el paciente que inicialmente creíamos que íbamos a evitar la intubación y definitivamente desencadenó en la falla, en la inminente falla. Entonces lo que están haciendo es dejarle el sistema, dejarle colocado el sistema y ya ir a hacer todo el tema de la inducción para la intubación con el sistema puesto. Entonces eso es lo que se está buscando hacer. Como en el escenario del descanso de la no invasiva, pues de pronto esto sustentado un poco con lo que ya vimos, siendo pues un sistema no inferior a la no invasiva, la verdad es que Spoletini en Journal Critical Care, en el 2008, a partir de un estudio prospectivo controlado y aleatorizado, tomó 54 pacientes de ese escenario que hemos estado hablando y encontró pues no muchas diferencias estadísticas significativas en el tiempo en el que los pacientes estuvieron con la no invasiva y los periodos de descanso, pero lo que sí definitivamente pudieron determinar es que hay mucho más confort en el paciente que recibe el alto flujo. Por eso es que nosotros somos muy insistentes en que, porque muchas veces, listo, logramos titular la no invasiva, estamos logrando lo que queremos, el objetivo terapéutico, a partir de eso, pero obviamente sabemos que hay que proporcionarle descanso al paciente, ¿sí? Porque tenemos que buscar disminuir las lesiones, disminuir todos esos riesgos que estamos entrando cuando estamos instaurando la no invasiva a partir pues del ajuste de la interfase, pero cuando la vamos a retirar a veces perdemos todo el trabajo. Sí, perdemos todo porque todo lo que logramos con el alcance de la presión, pues se pierde cuando conectamos al paciente para que descanse en una máscara sencilla, o sea, en un sistema Venturo, en una máscara de oxígeno normal. Sí, porque pues no vamos a sostener esa presión que hemos alcanzado y que hemos logrado. ¿Qué pasa? Pues si tenemos la alternativa del alto flujo, pues definitivamente ya nos queda supremamente claro que podemos mantener, obviamente, todos esos efectos benéficos de la presión positiva.
y contrario a lo que lograríamos con la terapia de oxígeno convencional, porque aquí lograron determinar que la frecuencia respiratoria en esos pacientes aumenta y obviamente la sensación de disnea también va a ser superior. Aquí FRAT, que también ya lo habíamos visto antes en el escenario de evitar la intubación, aquí pudo determinar que la oxigenación aumentó cuando los pacientes cambiaron de oxígeno a la terapia de alto flujo, al igual que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria disminuyeron significativamente después del inicio del alto flujo y se mantuvieron similares cuando se hizo el escalonamiento o la alternancia entre la no invasiva y el OptiFlow. Pero por supuesto vuelve y resalta el tema de la comodidad y el confort. Siempre será mucho mejor tolerado el OptiFlow al lado de una máscara de ventilación no invasiva. ¿Listo? Entonces es bien interesante. El grupo de pacientes sigue siendo el mismo grupo de pacientes en el que yo los invito a que se vuelvan expertos. El grupo de leve a moderado, por favor. Después, cuando estén así súper duchos, atrévanse a otras cosas, pero por ahora céntrense en esos pacientes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos días me pasó, no, la verdad, nosotros pues ya lo hemos usado, pero uy, no, en todos nos ha ido súper mal. ¿En serio? ¿Por qué? No, ¿y qué PAFIs estabas tratando? 100, 120, y yo pues obvio que les iba a ir súper mal, pues no les iba a ir, además que siendo apenas y principiantes, no, o sea, eso no es la invitación. La invitación es hacer la terapia de forma concienzuda con todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y cuando hablamos del escenario de evitar el escalonamiento, yo quería no ser tan densa, pero bueno, esto yo se lo puedo pasar a Nata para que vuelvan y lo revisen y vuelvan y lo taladren y vuelvan y les paso todos estos artículos porque son todos supremamente interesantes, pero este de evitar el escalonamiento está haciendo más referencia sobre todo al paciente crónico manejado por fuera del hospital y que busca que no consulte de forma tan frecuente los servicios de urgencias. Ese escenario ya pues no nos compete tanto a nosotros, me refiero a nosotros como empresa porque nosotros somos muy intrahospitalarios, pero ya también se está manejando de forma en los servicios de home care, que no nos compete a nosotros, pero que ha podido determinar una disminución significativa de escalonamiento en el soporte respiratorio usando alto flujo versus la terapia convencional, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo en estos pacientes que se manejan de forma crónica en casa? Les están dando tiempos, o sea, horarios de uso de la terapia de alto flujo para facilitar el descanso muscular, para facilitar, obviamente, que el paciente esté tranquilo en casa un tiempo determinado, 8 o 12 horas, generalmente durante la noche, ¿sí? Para facilitar ese descanso y de esa manera, pues, los pacientes mejoran muchísimo la escala de disnea diurna, mejora muchísimo las visitas, se disminuye muchísimo a los servicios de urgencias. Entonces, en este caso, tomaron 100 pacientes con dificultad respiratoria aguda en los servicios de emergencia, el 45% de esos pacientes eran hipocosos de base, y encontraron cómo mejora la frecuencia respiratoria en el paciente usando alto flujo, mayor número de pacientes demostraron una reducción de la disnea, que es lo que les decía ahorita, y el confort de los pacientes máximo, digamos que el confort medido de 1 a 5, pues el paciente con alto flujo fue de 4 versus a 3 del paciente que se le colocó la terapia de oxígeno convencional. Y aquí, Storgard lo que demostró es que 200 pacientes con falla respiratoria hipoxémica crónica a largo plazo, usando esas 8 horas que les decía al día de alto flujo, pues las tasas de exacerbación anual de esos pacientes fue mucho mejor al lado de solo usar oxígeno convencional. Las tasas de admisión hospitalaria por año también fue mucho menor en el paciente que logró tener ese tiempo de diario de oxígeno por cánula de alto flujo. Las tasas de admisión hospitalaria también se redujeron con el aumento de la duración de uso del alto flujo y la retención de CO2 también mejoró a largo plazo, pero fíjense que es un manejo crónico, no es del paciente que se exacerba, de que tiene la exacerbación aguda, sino que es el manejo que se puede hacer de forma crónica, controlada en la casa, buscando eso precisamente, evitar que el escalonamiento, que no visiten tanto los servicios de urgencias, que venga lo menos posible, que se les agudice lo menos posible su patología crónica.
Entonces es bien interesante este escenario, como les digo, no nos corresponde a nosotros como empresa, pero sí se está trabajando desde la fábrica con los servicios de home care para lograr todos estos efectos benéficos del alto flujo. Entonces, de esta manera, pues ya revisamos los 5 escenarios clínicos que ya se han logrado describir a la fecha. ¿Listo? Clau, yo tengo una pregunta y entonces, o sea que está, cánula nasal de alto flujo está incursionando en oxígeno domiciliario, o sea, en que ya el paciente, por ejemplo, hipocoso, que es por lo general el mayor candidato de oxígeno en casa, que ya no sea una cánula nasal tradicional, sino ponerle sistemas de alto flujo. Correcto. Es decir, tener ambos sistemas disponibles, ¿sí? Porque pues no se busca que tenga las 24 horas puesto porque él no está agudizado, sino que lo que busca es sostenerlo en la casa más tiempo. Entonces son tiempos de 8 o 12 horas lo que están haciendo. Y sí, ya hay varios home cares que están incursionando con este tema. Pero muchas veces, digamos, de 8 a 12 horas de cánula nasal de alto flujo, por lo general, algunos, pues muchos de los pacientes que tienen oxígeno en casa, esa es la cantidad de horas que tienen recomendadas. Sí, claro, exacto, pero pues digamos que es con la indicación clínica clara, ¿no? O sea, con la indicación médica clara. Entonces, pues serán pacientes que se benefician quizá de mucho más tiempo de oxígeno, pero entonces lo hacen con el alto flujo. Y como la ventaja que tiene el alto flujo es que tú puedes dosificar la FiO2, tener alto flujo no implica una FiO2 alta, entonces eso también ha facilitado el uso del alto flujo en la casa. Súper. Clau, Súper, súper. te voy a contar, tengo chiquitos acá que tienen clase a las 4 de la tarde, así que vas a empezar a ver cómo se van retirando, pero no es porque estén aburridos, sino porque tienen una clase a las 4 de la tarde, pero así quedemos Ah, ya con entiendo. 2 o 3 personas, finalicemos, que ¿Sí? ellos que se van a retirar, se van a ver la grabación para no dejar la charla en la mitad. Ah, bueno, listo, porque todavía nos falta un poquito, pero sí tenemos que ir un poquito más rápido porque yo también tengo una cita. Listo, mi Entonces, vamos a hablar gracias. ahorita ya del tema del flujo. Esto ya es mucho más fácil, ya entendimos cómo funciona, ya entendimos por qué realmente sirve. Entonces, y ya entendimos, obviamente, basado como en qué se justifica la mejoría clínica de los pacientes. ¿Listo? Entonces, ahorita ya vamos a entender cómo es que vamos a manejar el flujo como tal y por qué es alto flujo. Aquí es simplemente para mostrarles todas las descripciones en términos de flujo que se han generado a lo largo del tiempo. Pero si ustedes pueden ver, pues el flujo, o sea, la media de flujo siempre está por encima de los 45, 50 litros e inclusive pues ya se está manteniendo flujos pues máximos. Los flujos no superan los 60 litros, ¿sí? Pero digamos que en este rango, que era lo que hablábamos todo el tiempo en la charla, es donde se sostienen los flujos de ajuste para los pacientes adultos. ¿Listo? Entonces, basado en que hay un protocolo que se desarrolló en el 2017, que se ha sostenido durante todo el tiempo, esta señora Isaki en este año, en el 2017, hizo una revisión, cogió toda la información que existía en el mundo de alto flujo y dijo, bueno, este dijo esto, este encontró que con 45, este que con 50, no, venga ya, estipulémoslo y definamos muy bien qué es lo que vamos a hacer con el alto flujo. Entonces se desarrolló este protocolo que está aquí o que está mejor desglosado acá. Lo importante es que es un protocolo general de uso, que la variabilidad pues va a ser de acuerdo al escenario, de acuerdo a lo que ya vimos, pero que lo que va a considerar absolutamente siempre en el punto de partida es la falla respiratoria aguda hipoxémica, ¿sí? En el estadio de leve moderada. Sin embargo, cuando estemos enfrente de una falla respiratoria aguda hipoxémica, nos tenemos que preguntar, esta pregunta es definitiva, ¿tengo criterios de inminente falla o criterios para intubar realmente a este paciente? ¿Sí o no? Si no hay criterios de intubación, bueno, listo, váyase entonces con el camino del alto flujo. Si tengo criterios, bueno, entonces considere qué es lo que va a hacer. O sea, ¿lo va a intubar o usted va a mirar a ver si va a hacerlo, va a tomarle un poquito de chance con una ventilación no invasiva? O sea, mire a ver qué va a hacer. Si va a intubarlo, pues mire a ver si le pone el alto flujo para preoxigenarlo y seguir por el camino de la intubación. Y si definitivamente no, pues entonces inicie el alto flujo. ¿Cómo lo va a iniciar? Pues de forma inicial, FiO2 al 100% y flujo de 60 litros
y la temperatura de ese gas ideal arranque en 37 grados. Esos son los criterios de inicio. Esta es la forma como iniciamos siempre el alto flujo en un paciente adulto. ¿Listo? Y definitivamente necesita monitorizar el paciente. Entonces voy a ir corriendo diapositivas porque vamos a estar hablando de lo mismo. Estas son las variables de inicio. La temperatura puede variar entre 37 y 34 por lo que ya dijimos. Y la FI2 que arranca al 100%, pues voy a hacer lo mismo que hago cuando intubo al paciente, cuando le instauro un ventilador, ya sea para hacerlo de forma invasiva o no invasiva, pues la FI2 la ajusto de forma dinámica y la titulo de acuerdo a la saturación objetiva en tiempo real. Siempre hacemos lo mismo, pero el flujo se sostiene. Venga, que cuánto tiempo, pero cuánto tiempo. O sea, no, es que yo ya vi que el paciente mejoró, yo le puse eso y uff, eso fue buenísimo. Definitivamente el paciente mejoró los signos de dificultad, pero venga, tranquilo. Usted preocúpase por disminuir de forma dinámica la FiO2. Y ya después, cuando usted empiece a ver los efectos benéficos del alto flujo, pues usted empieza a considerar el destete, pero no antes de llegar a la FiO2 del 40%, porque si usted no ha llegado a una FiO2 del 40%, significa que usted no ha logrado todavía reclutar al paciente. Entonces no mueva el flujo hasta que usted no alcance ese efecto de reclutamiento, hasta que la FIO no se deje bajar hasta un porcentaje del 40 o 35%, no piense en bajar el flujo. ¿Listo? Esa siempre es la pregunta y la gente se estresa y fresco, si usted no está haciendo nada mejor que sostener el flujo para lograr todo eso que ya vimos al comienzo de la charla. ¿Listo? Este reloj es bien interesante que nos lo grabemos, porque con este reloj yo me hago una idea y yo desde el punto de partida yo empiezo a evaluar. Por eso les digo que la evaluación clínica es fundamental y ni el índice de ROX ni nada va a llegar a reemplazar la evaluación clínica, porque de esto es que depende el resultado, el éxito o el fracaso del alto flujo. Inclusive el índice de ROX busca, la evaluación la hace uno, sí, uno lo toma al comienzo, pero vuelve y lo mide a las 2 horas y desde la primera hora usted ya sabe cómo le fue. Entonces, fíjense que dentro de los primeros signos clínicos que mejoran está la frecuencia respiratoria, porque ya lo vimos al comienzo. Si yo con ese flujo estoy descargando, estoy subsidiando la respiración, pues definitivamente tiene que disminuir. Igual que la oxigenación tiene que mejorar rápidamente. La disnea pues dependerá de la escala de evaluación que ustedes tengan, pero pues con un paciente adulto tenemos muchas ventajas de estar a la cabecera, porque uno siempre está hablando, don José, ¿cómo se siente? Cuénteme, ¿qué siente? ¿Se siente mejor? Entonces esta valoración clínica pues le resulta más fácil hacerla en un paciente adulto. Entonces fíjense que no pasan muchos minutos para yo decir, no me fue bien. Pero ¿cuánto tiempo o qué tengo que ver? Por lo menos ustedes en esa primera hora que mejoren en un 20% todos esos signos clínicos. Los signos de retracción y asincronía pues se ven un poquito más tarde, pero se ven también, digamos que en la primera hora, en términos de mejoría. ¿Qué pasa con el tema de los gases y la radiografía? Pues el tema de los gases no hay que correr a tomarlos, puedo esperar 2 a 4 horas para poder ver realmente el efecto benéfico de la terapia. Y la radiografía, pues tampoco tengo que correr a tomarla, no hay que variar el protocolo de control radiológico. Si está el paciente en la UCI, le monté el alto flujo en la tarde después de almuerzo, entonces pues no tengo que tomarle una placa ahorita, y si la radiografía en la UCI se toma a las 5 de la mañana, pues puedo esperar hasta el otro día a las 5 de la mañana. ¿Listo? ¿Qué es lo importante en este momento? Pues que el destete de la FiO2 se hace de acuerdo a la saturación objetiva que tenga para ese paciente, y que el flujo siempre lo sostengo hasta no alcanzar las metas de oxigenación. O sea, si han pasado 8 horas y yo sigo con FiO2 al 60, pues el flujo se sostiene en 60. Yo tengo que buscar bajar hasta el 40% para considerar empezar a bajar el flujo. ¿Listo? Ahora, si en este tiempo usted observó criterios de falla, pues nada, intube, porque si el paciente no le mejoró en esas primeras 2 horas, no le va a mejorar, con seguridad, con seguridad. ¿Listo?
Como les decía, entonces en destete, hablando del paciente adulto, pues se inicia cuando ya la FiO2 está por debajo del 40%. Ahí ya entonces sí logré el efecto de reclutamiento, sí logré mejorar el intercambio de gases a partir de ese alcance de presión positiva, sí estuve sosteniendo ese efecto de lavado de CO2. Así que ya puedo empezar a destetar el flujo. Eso sí, cada momento de destete necesita e implica una valoración clínica estricta, es estrecho. Entonces, los cambios de flujo en un paciente adulto se hacen rangos de 5 litros en intervalos de 2 a 4 horas, no menos de 2 horas. Así que si podemos esperar 4 horas entre cambio y cambio, mejor. Entonces, ya como tengo la FiO2 por debajo del 40, puedo bajar de 60 a 55 litros y eso implica una evaluación. ¿Listo? Porque siempre dependerá de la condición del paciente y del criterio clínico que ustedes tengan para definir si el paciente toleró o no, ¿vale? Cuando el flujo administrado sea igual o inferior a 15 litros, pues ya ustedes pueden retirar el sistema. Pero si ustedes lograron esos 15 litros con una FiO2 al 21, pues ya le pueden quitar eso y ya no necesita nada porque no necesita ningún soporte. Ya el paciente está solito, ¿listo? Muchas veces no logramos destetar la FiO2 al 21, entonces no necesariamente necesitamos colocarle un sistema convencional de oxígeno al paciente, pero listo, ¿vale? Estos aspectos técnicos están relacionados sobre todo con este equipo. Igual, importante la selección de la talla, ¿sí? Siempre es importantísimo. Hay interfase para traqueostomía, muy útil en esta época porque hay pacientes que a pesar de que estos pacientes de COVID pues no se están traqueostomizando de forma temprana, se les está dando más chance, pero algunos pues ya terminan en traqueostomía, desacondicionados, o el caso pues que no sea COVID también pasa lo mismo. Acuérdate, Nata, cómo destetamos pacientes con traqueostomía con alto flujo de bien, porque nos facilita muchísimo la decanulación y el destete de ese paciente desacondicionado. Administración estricta con agua estéril, es un sistema que se tiene que humidificar solo con agua estéril. Los sistemas tienen un tiempo de duración de 7 días por fábrica, pero en Colombia se acepta el uso del circuito hasta por 14 días. ¿Listo? No requiere aire medicinal cuando usamos este equipo. Si lo tenemos con un ventilador y el ventilador no tiene turbina, sí tenemos aire, necesitamos aire medicinal. Eso es importante. ¿Listo? El índice de ROX que hablaba ahorita la compañerita, que disculpa, me olvidé tu nombre, no sé si ya se fue. El índice de ROX resulta ser ahorita un clave para determinar cómo vamos con eso, lo que decía ella ahorita. Índices de ROX, realmente el índice pues ha sido un predictor importante de éxito del alto flujo en pacientes con neumonía sobre todo. Desde el 2019 se instauró, se viene usando, no ha cambiado y se sigue usando ahorita inclusive en este grupo de pacientes que tienen alto flujo y son pacientes positivos para COVID. Entonces, ¿qué considera el índice? Lo que ya ustedes saben, la SAFI y se relaciona con la frecuencia respiratoria, que es lo ideal tomarlo al inicio, a las 2, a las 4, a las 6, a las 12 horas, el punto de corte es 4.88. ¿Qué sucede con eso? Pues yo tengo que evaluar qué pasa, pues con la tendencia, por supuesto. Si yo arranqué con un índice de ROX de 2.6 y a las 2 horas está menor de 3, pues la verdad, pues no es que esté muy bien. Yo siempre debo buscar encontrar que el índice esté lo más cerca posible al 4.88 y valores cercanos a eso en ascenso, en la medida en que yo lo voy tomando, pues me va acercando al éxito, pero valores muy alejados en las primeras horas, valores menores de 3, de 3.5 después de las 4 primeras horas, o menores de 4 después de 6 horas, es que no, uno ni siquiera llega a ese tiempo. La verdad es que uno después de 2 horas y evaluar clínicamente que el paciente no mejoró en nada, la verdad es mejor buscar escalonar la terapia. ¿Listo? Entonces, como les digo, por ejemplo, la Fundación Santa Fe no toma el índice de ROX, no lo toma, no lo ha considerado porque consideran que la clínica sigue siendo fundamental para definir el éxito o el fracaso de la terapia. ¿Listo? Signos de fracaso de la terapia, pues signos como el deterioro neurológico del paciente. Recuerden que son pacientes que respiran espontáneamente, pacientes con inestabilidad hemodinámica sostenida, pues nada,
este paciente seguramente va a fracasar. Con signos de persistente falla respiratoria, pues tampoco, porque pues ya sabemos que la frecuencia tiende a mejorar, tiende a disminuir a partir de el alcance del flujo, la saturación o sobre todo episodios de desaturación por más de 5 minutos con FiO2 altos, pues son signos de fracaso, al igual que el mal manejo de secreciones y pacientes que después de realizada la toma de los gases arteriales persiste con falla, pues con pHs bajos, también es un signo de fracaso de la terapia. En esto no me quiero pues como detener porque ya esto está más taladrado, el tema de si es un sistema de soporte por el tema del COVID, por el tema de la aerolización, la dispersión de partículas, ya esto nos quedó supremamente claro que como tal, pues ese tema de la dispersión pues es dependiente obviamente del paciente, no del sistema como tal, y por tanto, un paciente que recibe alto flujo en condición moderada de su pulmón, pues a 60 litros la distancia no es realmente alta y esta distancia la podemos contrarrestar con el uso de una mascarilla quirúrgica. O sea, todo paciente con alto flujo adulto que tenga diagnóstico positivo para COVID o sospecha, se le tiene que colocar una mascarilla quirúrgica y de esta manera contrarrestamos esa distancia pequeña de dispersión de partículas de un paciente que recibe el alto flujo. Lo más importante es que las medidas de protección para el personal que acude a ese paciente, pues nada, eso ya lo tenemos en el ADN, todos, eso es lo más importante, la protección nuestra, pero también es importante colocarle al paciente su mascarilla de bioseguridad. ¿Listo? Ahí entonces tengo que pasar a la parte de pediatría rápidamente y me van a disculpar, no sé, Nata, si hay alguna inquietud o revisamos esto y listo. ¿Quedó Pues claro? yo creo que súper claro. Claro, de pronto sí una cosa en cuanto al tamaño de la cánula. Tú nos decías que al elegir el tamaño de la cánula no puede superar el 50% del tamaño de la narina del paciente. Pero Sí. existe, por ejemplo, en el adulto que tú digas, por lo general las mujeres son la talla S, por lo general Ah, los hombres sí, son... sí, por eso ahí decía M y L, porque en adultos nos ha ido muy bien. M para las mujeres, L para los hombres. La talla S tiene una pequeña dificultad y es que solo alcanza 50 litros de flujo. Entonces, y la talla S, la verdad, es bien pequeña, es como para chiquinariz, pues así de una abuelita, muy chiquita la nariz. Y para los niños grandes, porque la verdad es que la talla S en adultos no se usa con mucha frecuencia por esas limitaciones. Primero porque es pequeñita y segundo, porque solo alcanza el 50 litros por minuto. ¿Listo? Ok, listo, Clau, gracias. Y en cuanto al protocolo de administración de la cánula nasal de alto flujo en pediatría y en neonatos, pues ya viene el desglose. Ya entendimos los mecanismos que ya dijimos que era igual. Las cánulas pues son bien diferentes como ustedes lo ven. Estas cánulas requieren obviamente de ser fijadas, pues porque los bebecitos se mueven, porque la mamá lo carga, porque lo alimenta, entonces tiene este sistema de fijación que es perfecto para ellos. Pero el tema del protocolo de uso, pues eso sí ya empieza a tener una variación. Importante decirles que aquí el tema de la dosificación en un comienzo era, no, pues como lo veamos clínicamente, ahí le ajustamos el flujo. Otros autores decían, no, eso tiene que ser dependiendo del peso. Y otros decían, no, empecemos abajo y si se va poniendo malito, le vamos subiendo. ¿Hasta cuánto? Pues hasta que se ponga mejor. Pero no, eso fue un desorden porque es que eso era una cosa y la otra, todas funcionaban, pero lo mejor fue definir o dosificar en función del peso, es mucho mejor. Entonces, cuando dosificamos, pudimos dosificar por peso, fue porque a partir de las pruebas fisiológicas sugirieron que Clau, se te fue el audio. Clau.
Ah, se le desconectó. Luisa, ¿no ves que no es nada en contra tuya? Luisa, ¿me oyes? Luisa Fernanda Taborda. Dani, ¿tú me oyes? Profe, sí. Ok, démosle un momentico a Clau, no me ha dicho nada, no sé si fue que se quedó sin internet o qué pasó, esperemos un momentico.